El frío digital lo envolvía. Las horas se desvanecían mientras sus dedos danzaban frenéticamente sobre el teclado. Cada clic, una nueva puerta a la oscuridad. Desde que su madre falleció, Oliver había dedicado su vida a los códigos, a los algoritmos, a todo lo que le permitiera sumergirse en un mundo más allá de la realidad. La soledad lo devoraba cada vez más, hasta que un día lo encontró. Una conexión que parecía desafiar las leyes de la física y la lógica misma. Era un sitio sin nombre, una dirección oscura y olvidada, cubierta por una capa de anonimato que solo la Deep Web podía ofrecer. Oliver nunca había visto algo así antes. El diseño era minimalista, sin ninguna referencia visual que sugiriera su propósito, solo una caja de texto parpadeante que invitaba a escribir. Pero lo que más le llamó la atención fue el mensaje que apareció cuando intentó interactuar con el sitio. ¿Quieres hablar con los muertos? No había forma de saber si era una broma, una trampa o algo mucho más peligroso. Pero Oliver no dudó. La desesperación que sentía por recuperar a su madre, aunque solo fuera por unos momentos, nublaba su juicio. Lejos de detenerse, su corazón latía con fuerza mientras escribía en la caja de texto. Sí. El cursor parpadeó durante unos segundos, y luego un mensaje apareció. Conéctate al ritual. La puerta se abrirá en la oscuridad. ¿Estás preparado? Oliver no entendía del todo lo que estaba leyendo, pero el dolor que le causaba la pérdida de su madre lo empujó a seguir. No había nada que perder. Decidió que no solo iba a sumergirse en esta oscuridad digital, sino que iba a cruzar todos los límites. Aceptó las condiciones que el sitio le presentó sin pensarlo dos veces. En cuestión de minutos, la pantalla de su computadora comenzó a distorsionarse. Se sintió como si una presión invisible comenzara a apoderarse de la habitación. Las luces parpadearon, y el aire se volvió denso, como si estuviera atrapado en una red invisible que lo limitaba a moverse. Un susurro, apenas audible, comenzó a filtrarse a través de los altavoces. Era un murmullo, como voces que se cruzaban, fragmentos de conversaciones sin sentido. Oliver, inmóvil, intentó ignorarlo, pero el murmullo se intensificó, más y más, hasta que una de las voces emergió con claridad. Oliver. El corazón de Oliver se detuvo. Esa voz era la voz de su madre. Se inclinó hacia la pantalla, su respiración acelerada, su mente incapaz de procesar lo que sucedía. La imagen frente a él comenzó a desmoronarse. Los píxeles se deformaban en espirales que lo atrapaban en su propio miedo. Un frío repentino lo envolvió, y una sombra se proyectó en la pared. Cuando se dio vuelta, no había nadie, pero el frío persistió. «No estás solo, hijo». Oliver sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. La voz lo llamaba, suave, temblorosa, como si viniera de un lugar lejano, pero al mismo tiempo estuviera justo detrás de él. El cuarto se había quedado en completo silencio, y lo único que rompía la calma era el ruido del ventilador girando lentamente. Un brillo extraño apareció en la pantalla, y una figura etérea comenzó a materializarse frente a él. No podía verla claramente, pero sabía que era su madre. A pesar de la distorsión, podía reconocer la silueta, la forma, la figura que tanto había amado. Su madre estaba ahí, frente a él, pero algo en sus ojos le decía que no era ella. La expresión de su rostro no era la misma. Había algo oscuro en esos ojos, algo profundo y vacío. «Te he esperado». Oliver no entendía. Su madre nunca había hablado así, ni siquiera cuando estaba viva. Era como si algo más estuviera tomando su lugar. Su madre, tal como él la recordaba, había desaparecido para siempre. Pero esa figura, esa cosa frente a él, le hablaba con una voz de dolor y sufrimiento. «Te he esperado, porque tú me trajiste de vuelta». El pánico comenzó a apoderarse de él. ¿Qué había hecho? ¿En qué se había metido? La figura comenzó a moverse de una manera que no tenía sentido, como si se desplazara fuera de la realidad. Oliver intentó alejarse, pero algo lo mantenía pegado a su silla, sus manos incapaces de soltar el teclado. «Déjame en paz», gritó, pero su voz sonó lejana, como si se estuviera ahogando en el aire. No había escape, no podía huir. La figura comenzó a desintegrarse, sus partes flotando y tomando forma en el aire, como fragmentos de un rompecabezas. Una sonrisa macabra apareció en el rostro distorsionado de lo que alguna vez había sido su madre,
y las sombras comenzaron a moverse arrastrándose por la pared como serpientes, como almas perdidas. «Has hecho un trato con algo que no entiendes». Oliver sintió una presión en su pecho. Las sombras parecían querer atraparlo, devorarlo, y un terror indescriptible lo envolvía. El sonido de los murmullos se transformó en un alarido ensordecedor, como si miles de almas perdidas estuvieran clamando por algo que él había liberado sin querer. Una imagen aterradora comenzó a formarse en la pantalla de la computadora. Una figura en la oscuridad, con ojos vacíos, mirándolo fijamente. La pantalla vibraba, y las luces de la habitación comenzaron a apagarse y encenderse de manera errática. Oliver se levantó de la silla y un estruendo lo hizo saltar. La puerta de su habitación se cerró de golpe, como si una fuerza invisible la empujara. «No quiero esto», gritó Oliver, pero su voz parecía no tener poder. La figura en la pantalla se acercaba lentamente, como si lo estuviera esperando, como si supiera que había algo que le pertenecía. El aire se volvió denso, casi imposible de respirar. Los murmullos ya no eran solo voces. Ahora eran gritos desesperados y llenos de sufrimiento. De repente, las sombras comenzaron a entrar por las grietas de las paredes, llenando la habitación de una neblina espesa y opresiva. «Detente», ordenó Oliver, pero en ese momento algo lo sujetó por los hombros. No pudo moverse, no pudo gritar. Estaba atrapado en su propia pesadilla. El rostro de su madre volvió a aparecer frente a él, más distorsionado que nunca. Sus ojos ya no eran humanos. Estaban vacíos, oscuros, con una oscuridad que no pertenecía al mundo de los vivos. «Lo que has despertado no se puede detener, Oliver. Los muertos no están tan muertos como parece». Una risa baja y gutural emergió de los altavoces. Algo se estaba acercando, algo que no podía ver, pero que sentía muy cerca. La pantalla comenzó a agrietarse, y los cables de la computadora comenzaron a chisporrotear como si estuvieran vivos. Oliver intentó apartarse, pero algo lo sujetaba con fuerza. Las paredes comenzaron a crujir. Las sombras seguían creciendo y tomando forma. Todo lo que había hecho, todo lo que había buscado, lo había llevado hasta ese punto. La conexión que había buscado se había convertido en su condena. «Te llevaremos con nosotros», gritó la figura, y entonces, con un último estruendo, la habitación se sumió en la oscuridad absoluta. Oliver nunca fue encontrado. Nadie más pudo acceder al sitio. Las conexiones a la Deep Web se cortaron de repente, como si algo hubiera borrado toda traza de su existencia. Los pocos registros de su actividad online desaparecieron sin dejar rastro. Sin embargo, una nueva entrada apareció en el sitio, con una caja de texto vacía esperando. Un mensaje nunca visto antes. «¿Quieres hablar con los muertos?». Pero esta vez la pregunta no estaba dirigida a Oliver. Estaba dirigida a quien osara adentrarse en el mismo sitio que él. Y como siempre, la oscuridad esperaba. El aire estaba espeso, denso como una niebla venenosa que impregnaba la habitación. En la pantalla del ordenador, la imagen parpadeó brevemente, como si la conexión a Internet estuviera a punto de fallar, antes de estabilizarse por completo. El enlace había sido encontrado en un foro oscuro, uno de esos lugares en la web donde la humanidad se olvida de la moral y se sumerge en lo más profundo de la desesperación y el dolor. Nadie sabía exactamente quién lo había puesto allí, pero la curiosidad pudo más que el miedo. El mensaje era directo y provocador. «Únete al show del último respiro. Solo los más valientes sobrevivirán». Lucas, un joven de 27 años, había entrado en ese foro por pura curiosidad. En los últimos días había estado sintiendo una extraña mezcla de vacío y desesperación. Vivía solo, en un pequeño apartamento que apenas podía pagar, sin amigos cercanos y con una familia que apenas le dirigía la palabra. La vida le parecía una sucesión de días vacíos, sin rumbo ni propósito. Ese foro, esa invitación, algo en ello lo había atraído, lo había llamado de manera inevitable. Cauteloso pero intrigado, había hecho clic en el enlace. Lo que encontró fue mucho peor de lo que había imaginado. El show no era una simple transmisión, era algo más, mucho más macabro. En la pantalla aparecieron varias cámaras en diferentes ángulos, cada una mostrando una habitación diferente. Eran simples recámaras, sin decoración, frías, impersonalizadas, casi como si pertenecieran a un hospital psiquiátrico. En una de ellas, un hombre con los ojos vendados estaba de rodillas,
mientras una mujer con una máscara de gas y un cuchillo en la mano lo observaba sin emoción alguna. La cuenta atrás en la esquina de la pantalla comenzó a descender. Participante 1 comenzando en 3, 2 1 Shay, se escuchó una voz metálica desde el fondo, y la mujer se lanzó hacia el hombre sin previo aviso, clavándole el cuchillo en el abdomen. Un grito espeluznante resonó en el aire, pero rápidamente fue silenciado por la transmisión. Los espectadores, miles de ellos, observaban en silencio, como si todo fuera un espectáculo común y corriente. En el lado derecho de la pantalla, una barra de apuestas mostraba cantidades exorbitantes. La gente apostaba, al igual que en un partido de fútbol, pero aquí las vidas humanas eran las fichas. ¿Qué demonios es esto?, murmuró Lucas retrocediendo en su silla, pero sus ojos seguían pegados a la pantalla. No podía dejar de mirar. La escena era grotesca, pero había algo en ella que lo mantenía cautivo, algo que no podía identificar, pero que lo atraía con fuerza. No tenía ni idea de cómo, pero de alguna manera había sido incluido en la transmisión. En la parte inferior de la pantalla su nombre apareció, junto con un mensaje claro: Participante 12. Tiempo para entrar en acción. El sudor frío recorrió su espalda. El miedo lo envolvía, pero la adrenalina comenzaba a subir. No tenía opción. De alguna manera ya estaba involucrado en esto. Lucas trató de desconectar, de salir de la página, pero no pudo. Cada intento de cerrar la ventana resultaba inútil, como si una fuerza invisible lo estuviera reteniendo. Su teléfono comenzó a vibrar en su bolsillo. Lo sacó con manos temblorosas, pero al verlo, un escalofrío recorrió su cuerpo. No había mensajes, solo una llamada de un número desconocido. Desesperado, descolgó. «Lucas», dijo una voz rasposa y baja al otro lado. «No hay vuelta atrás. Si quieres sobrevivir, deberás jugar. Si no participas, ellos vendrán por ti. Ellos siempre encuentran a los que miran desde lejos. ¿Quién eres?». Lucas intentó mantener la calma, pero su voz quebró. «Yo fui como tú», respondió la voz con una risa sombría. «Y ahora, solo soy un espectador. No tienes opción. Te están observando. Participa o muere mirando». El teléfono se cortó. Lucas quedó paralizado. Las apuestas seguían subiendo. Un reloj en la esquina de la pantalla señalaba el tiempo restante para la próxima ronda. No podía huir, no podía hacer nada. Se encontraba atrapado en esa red, esa trampa insostenible. La transmisión comenzó a desvanecerse, y otra escena se mostró en la pantalla. Un hombre joven, quizás de su misma edad, estaba en una sala similar. Unas cuerdas le ataban las manos, y frente a él un caño de gas comenzó a llenar la habitación con humo. La cuenta regresiva comenzó a sonar. ¿Estás listo para elegir? La voz metálica volvió a hablar. Luchar por tu vida o esperar tu muerte. Solo uno puede ganar. El joven miró alrededor atónito mientras el gas llenaba la habitación. Los gritos de los espectadores podían oírse claramente. Apuesta por la muerte. Apuesta por la vida. ¿Qué eliges? Lucas sabía lo que tenía que hacer. Lo sabía en lo más profundo de su ser. No podía quedarse allí mirando, no podía ser una víctima más de ese espectáculo macabro. Con el corazón latiendo con fuerza, miró la pantalla donde su nombre aparecía una vez más. Participante 12. La lucha comienza ahora. Se levantó, decidido a arriesgarlo todo. La puerta de su apartamento se cerró tras él con un golpe fuerte, como si algo invisible hubiera cerrado su última oportunidad de escapar. De alguna manera, estaba siendo transportado a la arena de esa lucha sin sentido, y la única manera de ganar su libertad era jugar el juego. Cuando sus ojos se abrieron, estaba en una habitación oscura, apenas iluminada por una luz tenue que venía del techo. A su alrededor otros participantes estaban allí, igualmente confundidos, aterrados, algunos llorando, otros mirando al vacío, esperando lo inevitable. La voz metálica retumbó de nuevo. La lucha por la vida comienza ahora. Que los espectáculos comiencen, que los espectadores apuesten. El sonido de puertas abriéndose resonó en el aire. Lucas vio como un hombre corpulento se acercaba a él con una sonrisa sádica, empuñando un cuchillo brillante. La multitud vitoreó desde sus pantallas, una multitud invisible pero omnipresente, cuyos ojos lo seguían en cada paso. La adrenalina lo invadió, y un miedo profundo se apoderó de él. Sin tiempo que perder,
Lucas miró alrededor. Unas largas cadenas colgaban del techo y en una esquina, una pesada barra de metal parecía ser su única arma. Corrió hacia ella, levantándola con esfuerzo. En el mismo momento, el hombre que se acercaba a él levantó el cuchillo listo para atacar. El sudor recorría el rostro de Lucas mientras miraba al espectador que se encontraba detrás de la cámara. El miedo le nublaba la mente, pero no podía detenerse. El choque fue inevitable. La barra de metal impactó el hombro del atacante y Lucas aprovechó para saltar hacia atrás, apartándose rápidamente de su agresor. La multitud rugió de emoción. «Sigue, sigue. Swing», se escuchaba desde todas partes. Las apuestas seguían subiendo. Lucas respiró con dificultad, sintiendo el pánico en sus venas, pero sus ojos estaban fijos en el hombre que venía hacia él. No podía fallar. No podía perder. Necesitaba salir, necesitaba ganar. El combate continuó. La lucha se alargó. Finalmente, tras un intercambio brutal de golpes y maniobras, Lucas logró derribar a su atacante, dejándolo inconsciente. La multitud enloqueció, pero él no tenía tiempo para celebrar. No podía permitirse pensar en nada más que en escapar. La voz metálica volvió a hablar. El ganador del espectáculo ha sido decidido. Participante 12, tu libertad será otorgada, si eres capaz de salir de la arena. La pantalla parpadeó, y en un parpadeo Lucas se vio de vuelta en su apartamento. Su respiración estaba entrecortada, y el sudor empapaba su frente. La pantalla del ordenador se apagó con un sonido sordo. La sensación de angustia desapareció, pero el miedo persistió. Había sobrevivido. Había ganado, pero algo en su interior le decía que nunca estaría realmente libre. Algo de esa transmisión lo seguiría para siempre. Un suspiro profundo llenó la habitación oscura. Los débilmente iluminados restos de una pantalla de computadora iluminaban el rostro de Javier, cuyo pulso se aceleraba mientras sus dedos temblorosos se deslizaban sobre el teclado. Aquel mercado de la Deep Web, tan vasto y oscuro como la propia red de la que formaba parte, había despertado su curiosidad, pero también había despertado en él una inquietud que no podía deshacerse. Había escuchado rumores sobre las cajas misteriosas. Aquellos artefactos, en apariencia inofensivos, prometían el cambio radical de vidas enteras, pero ¿a qué costo? Javier había comprado una de ellas. La interfaz de su computadora parpadeó antes de abrir un sitio encriptado, con una advertencia clara en rojo sangre. Lo que está dentro puede cambiar tu vida. Su mente, siempre atraída por lo prohibido, por lo extraño, no pudo resistirse. Le costó menos de lo que esperaba, y la caja apareció en su puerta solo unos días después, entregada en una caja de cartón sin ninguna marca distintiva, pero con la sensación de que algo maligno estaba por surgir de ella. Abrió la caja, sin saber que en ese momento había dado inicio a algo mucho más oscuro que su propia curiosidad. Dentro no había objetos extravagantes ni imágenes extrañas, sino algo mucho más aterrador. Una serie de documentos, fotografías y un teléfono móvil apagado. Javier, incrédulo, comenzó a revisar las fotografías. Eran imágenes nítidas, demasiado nítidas, de cadáveres, de personas desaparecidas, de escenas que bien podrían haber sido tomadas por un observador a escasa distancia. Los asesinatos eran horribles y las víctimas parecían no tener ninguna conexión entre sí. Sin embargo, había algo que los unía. Todos los casos estaban sin resolver. Todos los cadáveres nunca identificados. El miedo comenzó a apoderarse de Javier cuando vio algo que lo heló por completo. En una de las fotografías, una figura difusa, apenas visible, apareció al fondo, observando a la víctima antes de su muerte. No era una sombra normal. La figura tenía algo perturbador, algo que no encajaba con la imagen. Algo que parecía estar observando a Javier desde la pantalla. Las manos de Javier temblaron mientras tomaba el teléfono móvil. Lo encendió, y al instante la pantalla parpadeó con una serie de mensajes crípticos que hicieron que su respiración se detuviera. No busques. Ellos te están observando. El pánico se instaló en su pecho como una jaula. ¿Quién lo estaba observando? ¿Quién había enviado esta caja? Se levantó y comenzó a caminar en círculos por su pequeño apartamento. Sus pensamientos se desmoronaban mientras buscaba alguna explicación lógica para lo que estaba ocurriendo. Pero lo que él había desatado era mucho más que una simple conspiración. Esa misma noche, comenzó a recibir mensajes en su computadora.
mensajes sin remitente, que solo contenían frases desarticuladas pero aterradoras. El reloj está corriendo, ya no hay escapatoria, te estamos esperando. Javier cerró la computadora con fuerza, su mente ya atrapada en la telaraña de la locura que acababa de iniciar. Al día siguiente, sin embargo, no podía dejar de pensar en esos mensajes. La tentación de buscar más sobre las víctimas que aparecían en las fotografías, de saber más sobre la conexión entre ellos, lo consumía. La caja le había ofrecido una puerta hacia un abismo, y Javier, incapaz de resistirse, comenzó a investigar más profundamente. Lo que descubrió lo dejó helado. Cada uno de los asesinatos de las fotografías tenía un patrón, pero no un patrón común. Cada víctima estaba conectada con figuras poderosas en el mundo, desde políticos hasta empresarios, desde jueces hasta figuras de la élite mundial. Los crímenes no solo eran brutales, sino que parecían estar diseñados para ocultar una red de corrupción de proporciones inimaginables. Cada documento que encontraba era una prueba, una evidencia más de la magnitud de lo que se había desvelado ante él. Las horas de investigación fueron seguidas de noches sin dormir. La paranoia se convirtió en su compañera constante. Cada vez que salía de su departamento sentía como si lo estuvieran observando, como si la propia ciudad lo estuviera acechando. Los rostros de los transeúntes parecían moverse a la par con él, siempre cercanos, siempre vigilantes. En su teléfono, los mensajes continuaban llegando. Ya sabemos quién eres. No lo hagas. El final es inminente. Un sudor frío recorría su espalda, y su mente comenzó a distorsionarse. ¿Estaba todo esto en su cabeza? ¿Era este el producto de su propia ansiedad y miedo? ¿O era algo mucho más real y terrible? No tenía respuestas, solo preguntas que lo atormentaban más a medida que avanzaba. Javier comenzó a recibir llamadas en su teléfono. Al principio, eran silenciosas, solo un zumbido pesado al otro lado, pero luego empezaron las voces, aterradoras y distorsionadas, susurros que parecían provenir de lo más profundo de la tierra. A veces, escuchaba su propio nombre, otras veces, escuchaba gritos que nunca había emitido. Al borde de la desesperación, Javier trató de ir a la policía. Pensó que podía confiar en alguien, que podría encontrar algún tipo de salvación. Pero las puertas se cerraron rápidamente cuando intentó compartir lo que había descubierto. Los oficiales lo miraban con desdén, como si él fuera el verdadero peligro. Cuando trató de obtener acceso a los registros de los asesinatos, los archivos simplemente desaparecieron, como si nunca hubieran existido. En su búsqueda desesperada por respuestas, Javier comenzó a recibir correos electrónicos con instrucciones claras. Debía ir a un lugar específico a medianoche, un edificio abandonado en una zona olvidada de la ciudad, un lugar donde nadie iría jamás. Allí, las respuestas lo esperarían. Despertó en medio de la noche, como si algo le hubiera susurrado al oído para despertarlo. Su corazón latía fuertemente mientras tomaba el teléfono móvil y se dirigía hacia el lugar indicado. Sabía que algo terrible lo aguardaba, pero ya no podía dar marcha atrás. Estaba atrapado. Cuando llegó al edificio, se dio cuenta de que estaba rodeado por una oscuridad total, una oscuridad que se sentía mucho más densa que la propia noche. Al entrar en el edificio, una sensación de frío lo envolvió. El sonido de sus pasos resonaba en las paredes, y el eco parecía responder, como si algo más estuviera dentro de esa estructura. Finalmente llegó a una habitación en el centro del edificio. En medio de la oscuridad, una mesa estaba iluminada por una única luz tenue que pendía del techo. En la mesa había una caja. La misma caja que había abierto en su departamento, pero esta vez algo era diferente. Sobre la caja un mensaje estaba grabado con sangre. «Es tu turno». Javier sintió una mano fría en su hombro. Se giró rápidamente, pero no había nadie. La habitación estaba vacía. Solo la caja lo observaba, como si estuviera esperando a que tomara una decisión que cambiaría su vida para siempre. Con manos temblorosas levantó la caja. Al abrirla, una serie de documentos cayó sobre la mesa, pero esta vez, los papeles eran diferentes. En cada uno de ellos había nombres que no reconocía pero que parecían familiarmente cercanos. Y detrás de cada nombre, una fecha, la fecha de su muerte. Javier entendió por fin lo que había desatado. No era solo una conspiración, no era solo una caja, era una trampa,
Un juego macabro orquestado por aquellos que ya habían estado en la sombra mucho antes de que él llegara. Aquellos que ahora lo observaban, decididos a que él fuera parte de la historia que nunca podría contar. La caja era más que un simple objeto. Era un portal, una puerta hacia un abismo sin retorno, donde los que entraban jamás salían. Y en ese mismo momento, Javier comprendió que su destino ya estaba sellado. Era una noche oscura, sin luna, en la que las estrellas apenas se asomaban, sumergiendo el mundo en un manto de silencio. Daniel, un joven hacker, se encontraba en su estudio, frente a las múltiples pantallas que comían la oscuridad. No era su primera incursión en la Deep Web. Había estado allí muchas veces antes, explorando, buscando, pero jamás había presenciado algo como lo que estaba a punto de ver. Esa noche, algo lo empujó a continuar más allá de sus habituales límites. En su ordenador, las ventanas de código parpadeaban mientras se filtraba en los oscuros rincones de la red. Su conexión era rápida y segura, lo que le permitía moverse por la red sin dejar rastro. Mientras navegaba por foros clandestinos, encontró un enlace compartido por un anónimo, uno que lo llamó la atención de inmediato. Transmisión en vivo. Vívelo ahora. No era algo inusual. Había visto transmisiones en vivo antes, muchas de ellas más perturbadoras de lo que debería haberse permitido, pero esta parecía diferente. Sin pensarlo, hizo clic en el enlace. El video comenzó sin previo aviso. El sonido crujió primero, una estática de mal funcionamiento, y luego se aclaró lo suficiente para que pudiera distinguirse la escena. Una habitación oscura, con paredes de concreto y una tenue luz que provenía de una bombilla parpadeante. La cámara estaba fija, probablemente instalada de manera improvisada. Daniel observó en silencio mientras la cámara revelaba una figura en el centro de la sala, atada a una silla de metal. A lo lejos, una figura se acercó. Era difícil de distinguir, pero el sonido de los pasos resonaba en la pequeña habitación, agrietando el aire denso de la oscuridad. Luego, otra figura apareció, seguida de una tercera. Todos parecían estar vestidos con ropa oscura, con máscaras que cubrían sus rostros, solo dejando entrever sus ojos. Un escalofrío recorrió la espalda de Daniel mientras observaba la escena, pero no podía apartar la mirada. La víctima en la silla estaba consciente. Sus ojos se movían frenéticamente, buscando una salida que no existía, y sus labios se movían en silencio, como si estuviera pidiendo ayuda. Daniel se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en la pantalla. Había algo en la víctima que le resultaba familiar, algo que no podía identificar al principio. El tiempo parecía haberse detenido mientras él observaba los movimientos de los torturadores, cada uno tomando turnos para golpear y amenazar a la víctima, dejándola sin esperanza. Pasaron los minutos, y la angustia se acumulaba dentro de Daniel. La sensación de estar viendo algo prohibido, algo demasiado cercano a la realidad, lo dejó paralizado. Pero, a pesar del horror que veía, no podía apartar los ojos de la pantalla. En su interior algo lo mantenía cautivo, como si una fuerza invisible lo obligara a seguir mirando. Fue entonces cuando la víctima, con voz entrecortada y llena de desesperación, gritó algo que heló la sangre de Daniel. «Ayúdame, Daniel, por favor, ayúdame». Su corazón se detuvo por un instante. El nombre, su nombre, salía de los labios de la víctima, resonando en la habitación como una condena. No podía ser. No podía ser. Lo que estaba viendo era real, demasiado real. La cámara antes fija comenzó a moverse, enfocando cada vez más en la víctima. Y en ese momento, la imagen del rostro de la persona se iluminó lo suficiente como para que Daniel pudiera verla con claridad. Su mente se bloqueó en ese mismo instante. La figura atada a la silla, cubriéndose el rostro con sus manos ensangrentadas, no era otra que su hermana menor, Clara. El aire se volvió espeso y pesado, y la ansiedad se apoderó de él. Daniel apretó las manos sobre su teclado. Su respiración se volvió irregular. No podía ser. No podía estar viendo eso. ¿Cómo era posible? Clara, su hermana pequeña, la misma que había dejado hace unas semanas en la casa de sus padres, ahora estaba atrapada en esa sala, siendo brutalmente torturada por unos desconocidos. Sin pensarlo, Daniel comenzó a teclear frenéticamente,
intentando rastrear la fuente del video. No estaba seguro de qué esperaba encontrar. ¿Un rastro de dirección IP? ¿Un nombre que lo llevara hasta el lugar de la transmisión? Pero lo único que encontró fue más oscuridad, más encriptación, más puertas cerradas. En ese preciso momento, la cámara cambió de enfoque. Los torturadores se apartaron un momento, dejando a Clara sola en la silla. En sus ojos, Daniel vio un destello de terror puro, una súplica silenciosa que cortó su alma. Entonces, la pantalla se distorsionó, volviendo a la estática. Pero antes de que se desconectara por completo, vio un mensaje escrito en letras rojas brillantes. Ahora te estamos observando, Daniel. El pánico comenzó a apoderarse de él, su mente trabajando a 1000 por hora. Se levantó de su silla, dando vueltas por su estudio, tratando de calmarse, de pensar con claridad. Pero la conexión ya no podía ser cortada. La Deep Web era un lugar de sombras, pero este tipo de ataques eran diferentes. Los ojos que lo observaban ahora no pertenecían a simples hackers. Eran personas que sabían quién era, que conocían su vida, su familia. El teléfono de Daniel vibró. Un mensaje entró con una sola línea de texto. Te estamos esperando. El miedo comenzó a retorcer su estómago. Sabía que no era una amenaza vacía. A lo largo de los años había entrado en territorios peligrosos, hackeando, espiando, rompiendo leyes que preferiría no recordar. Pero nunca pensó que alguien lo observaría con tanta atención, con tanto detalle. No era solo Clara en la pantalla, él también era ahora parte del espectáculo. Intentó desconectar todos sus dispositivos, bloquear su acceso a la red, borrar todo rastro de su existencia en la Deep Web, pero sus esfuerzos fueron en vano. Las pantallas se apagaron, pero luego de un par de segundos se encendieron de nuevo por sí solas. La transmisión, la misma transmisión que había visto antes, volvió a mostrarse, pero ahora estaba enfocada en él, en su estudio, en su rostro. La cámara desde su propia computadora lo estaba mirando, capturando cada uno de sus movimientos. Te estamos observando, repetía la voz en la pantalla, más grave esta vez, más cercana. El terror lo invadió completamente. Todo lo que conocía, todo lo que había hecho ya no tenía sentido. Se sintió atrapado en su propia vida, un espectador en su propia tragedia. La puerta de su estudio se cerró de golpe, y su respiración se aceleró. Algo no estaba bien, algo no era correcto. Sintió que alguien estaba en la habitación con él. Dio un paso atrás, mirando a su alrededor, pero no había nadie. A pesar de la oscuridad, podía ver el reflejo de su propia imagen en las pantallas, y entonces vio lo que no quería ver. Una sombra débil al principio, pero que lentamente se fue haciendo más fuerte, más definida. No era su reflejo, era algo más. Algo estaba dentro de su estudio. Algo estaba con él. La puerta de su habitación se abrió lentamente, y a través de la rendija pudo ver la figura de alguien encapuchado, parado en el umbral. Era el último rostro que esperaba ver, pero no podía negarlo. Era real. Nos vemos pronto, susurró la figura en la oscuridad, su voz rasposa y cargada de amenaza. Daniel se quedó allí, congelado, sin palabras, sin capacidad para moverse. No sabía si aquello era el final de su historia, o si, de alguna forma, apenas comenzaba. La pantalla de su computadora comenzó a parpadear de nuevo, y el rostro de Clara apareció, pero ya no era la misma niña que él conocía. Estaba sonriente, pero la sonrisa era macabra, distorsionada, como si algo mucho más oscuro estuviera tomando el control. Daniel entendió demasiado tarde. No solo estaba siendo observado, ya era parte del juego. Desde que su madre le contó las historias sobre la magia ancestral que había marcado el destino de sus ancestros, Víctor, un joven estudiante de filosofía, había estado obsesionado con lo inexplicable, con los misterios que se esconden detrás de la realidad que todos creen conocer. La vida universitaria y la presión de los exámenes no le habían dejado tiempo para profundizar, pero las noches solitarias frente a la pantalla de su computadora le ofrecían la posibilidad de explorar ese otro mundo. Todo comenzó una noche oscura, como las demás, con una búsqueda inocente sobre antiguos rituales. Había escuchado rumores entre los pasillos de la universidad, leyendas sobre un rincón oculto en las profundidades de la web, una zona prohibida donde las reglas de la moralidad no existían,
y donde los secretos más oscuros podían adquirirse a cambio de lo único que realmente tenía valor, la vida misma. En un foro de la Deep Web, titulado Magia para el alma perdida, encontró lo que buscaba. Los mensajes eran enigmáticos, escritos con un estilo casi ritualista, como si cada palabra estuviera impregnada de un poder desconocido. Los participantes intercambiaban experiencias, hacían preguntas sobre los ritos de poder y los sacrificios. Al principio, Víctor pensó que todo era una broma, sin embargo, algo en su interior lo impulsó a seguir leyendo. Los mensajes hablaban de la posibilidad de adquirir poder más allá de los límites humanos, de conseguir aquello que todos desean: el control, el dinero, la fama, la inmortalidad. Para obtenerlo, todo lo que se necesitaba era cumplir con las pruebas, con los sacrificios. Sacrificios que, según los usuarios más experimentados, debían ser tomados con seriedad. La tentación creció en él como una sombra oscura que se alimentaba de su propia duda y curiosidad. Después de semanas de exploración en el foro, finalmente envió un mensaje privado a uno de los usuarios más experimentados, Sombra Vidente, preguntando si era posible participar en los rituales y qué se requería. La respuesta fue rápida, escalofriante. Los rituales no se toman a la ligera. Si no estás dispuesto a pagar el precio, es mejor que sigas tu camino. No hagas preguntas que no estés dispuesto a responder. Víctor, impulsado por la creciente desesperación por encontrar algo más allá de lo cotidiano, aceptó el desafío. De inmediato se le envió un archivo con las instrucciones para su primer ritual. El documento era críptico, lleno de símbolos que no entendía, pero que reconoció como antiguos. Instrucciones para invocar a entidades más allá de la comprensión humana, para pedir un favor a cambio de un sacrificio. El sacrificio sería lo que le daría poder. El primer ritual no requería más que un poco de su propia sangre. El acto fue repulsivo, sí, pero nada comparado con lo que sus compañeros en el foro le aseguraban que vendría después. «Nada es gratis en este mundo, niño», le dijeron. «La sangre abre la puerta al poder». Lo hizo en la soledad de su habitación mientras las sombras se alargaban con la caída de la noche. Cuando completó el ritual, su cuerpo se llenó de una sensación extraña, como si estuviera vacío y lleno al mismo tiempo. Un frío recorrió su espalda, un eco lejano de algo que nunca debería haber sido despertado. Pero no pasó nada. Al principio pensó que tal vez había fallado, que todo era solo una ilusión. Sin embargo, al día siguiente, recibió una notificación en su correo, un mensaje del foro. «Te has iniciado. El siguiente paso es solo para aquellos que no tienen miedo». Las palabras lo aterraron, pero también lo incitaron a continuar. A partir de ahí, todo se volvió más peligroso. Los rituales requerían sacrificios cada vez mayores. Al principio, pequeños objetos de valor como joyas o dinero, pero pronto las exigencias fueron mucho más personales. El ritual de la llama eterna le pidió que sacrificara algo aún más valioso: su amistad. En ese ritual, Víctor debía usar un hechizo que, sin saberlo, hizo que su mejor amigo, Samuel, sufriera una terrible caída en la que casi muere. Un incidente que, aunque parecía un accidente, comenzó a sentirse como una condena silenciosa, como si algo lo estuviera observando. Aterrorizado por lo que había hecho, intentó abandonar el foro, pero la sombra de lo que había desatado lo siguió. Esa noche, en un sueño inquietante, apareció la figura de Sombra Vidente en su habitación. «Pensabas que podrías huir, pero el pacto ya está sellado», dijo, con una voz que parecía venir de todos los rincones de la oscuridad. «Te hemos marcado. Ahora eres uno de nosotros». Las advertencias de los demás usuarios se hicieron más claras. No se puede escapar. Lo que te espera es inevitable. El último ritual, que lo prometían como el más poderoso, no era una simple prueba de valor. Era el umbral entre la vida y la muerte. Solo los más audaces lo completan, decía el mensaje. Pero si no cumples con las reglas, serás el sacrificio. Víctor, ahora atrapado por la sed de poder, decidió completar el ritual. El sacrificio final debía ser algo o alguien cercano a él. Al principio, dudó en escoger a Samuel, pero pronto se dio cuenta de que el precio por fallar el ritual sería aún peor. Samuel, su amigo de toda la vida, estaba a punto de convertirse en el objetivo de su desesperación. Cuando la noche llegó, preparó el altar en su habitación. Velas rojas, un cuchillo ritual
y un círculo de protección marcado en el suelo. Mientras recitaba las palabras que el archivo le había enviado, algo empezó a suceder. Las sombras en las paredes se movían de manera extraña, como si tuvieran vida propia. La habitación se enfrió abruptamente, y las velas comenzaron a parpadear. Los susurros en el aire se hicieron más fuertes, y una sensación de pavor lo envolvió por completo. En ese momento, escuchó un sonido proveniente del pasillo. Miró hacia la puerta y vio la figura de Samuel parado en el umbral, pero no era su amigo. Algo oscuro y retorcido lo poseía. Los ojos de Samuel se habían tornado completamente negros, y una sonrisa siniestra apareció en su rostro. «Has fallado, Víctor», susurró con una voz que no era la de Samuel. «El precio es tu vida». El ritual no estaba diseñado para otorgar poder. Era solo una trampa para atraer a aquellos que deseaban obtenerlo sin comprender el precio que debía pagarse. Víctor intentó retroceder, pero una fuerza invisible lo sujetó. La figura de Samuel, ahora completamente poseída, comenzó a acercarse lentamente, como si disfrutara del terror en su rostro. Las sombras en la habitación se alzaron, tomando forma de criaturas oscuras y grotescas, rodeando a Víctor mientras susurraban en un idioma antiguo que no podía entender. «El sacrificio ha sido elegido», dijo la voz demoníaca que salía de Samuel, «y ahora la última puerta se abre». Con un último esfuerzo, Víctor intentó liberarse, pero sus movimientos fueron inútiles. La oscuridad lo envolvió por completo, y en un suspiro final, la luz de la habitación se apagó. Al día siguiente, los foros ya no mostraban su nombre. Las cuentas de los usuarios y los rituales desaparecieron, como si nunca hubieran existido. Pero en las sombras de la web, se susurraba una historia más, la de un joven que, cegado por su ambición, fue consumido por la oscuridad de la magia que había buscado dominar. Y con cada sacrificio, el poder de los rituales oscuros crecía, esperando a su próxima víctima. Al principio, las luces del ordenador parpadeaban suavemente en la habitación oscura, llenando el espacio con un brillo tenue que no podía disipar la pesadez en el aire. Laura se había sumergido en la profunda oscuridad de la red, la llamada Deep Web, buscando algo que fuera más que entretenimiento. Llevaba semanas buscando un escape a su rutina monótona, algo que la sacara de su vida gris y sin rumbo. Había oído rumores sobre sitios oscuros, sobre mercados ilegales, sobre cosas que solo debían existir en las sombras. Y hoy había encontrado algo. No fue intencional, no fue buscado de forma directa, pero lo encontró. Un enlace titilante, parpadeando en una página oculta, como una sirena que la atraía hacia lo desconocido. El sitio era simple en su diseño, casi rudimentario. No había gráficos atractivos, ni colores llamativos. Solo un fondo negro, con letras verdes brillantes que brillaban con una intensidad que dolía en los ojos. El encabezado decía, «Subasta de almas». «¿Qué demonios es esto?», murmuró Laura mientras su dedo se detenía sobre el enlace. Cliqueó, más por curiosidad que por otro motivo, y la página cambió de inmediato. Las letras parpadearon y se llenaron de información, cifras, números, fechas y algo que la desconcertó aún más. Nombres de personas pero no conocidos, no famosos ni personajes públicos, eran nombres comunes, vidas comunes. Un texto apareció en la pantalla. «Bienvenido a la subasta de almas. Aquí puede ofrecer lo que desee. Detalles privados, secretos, vulnerabilidades. Nuestros compradores están dispuestos a pagar por cada pedazo de su alma». Laura pensó que debía ser alguna broma macabra, alguna forma extraña de arte oscuro, algo que un artista perturbado había creado para generar un poco de caos en la mente de los curiosos. Casi se sintió aliviada por la naturaleza absurda de la página y pensó en cerrarla, pero algo la detuvo. Había algo en los nombres que no podía ignorar. Se desplazó por la página, mirando detenidamente las cifras que representaban el dinero ofrecido por cada alma. Las cantidades eran impactantes, miles, decenas de miles, hasta cientos de miles de dólares. Se dio cuenta de que cada alma había sido asignada a una categoría: débil, vulnerable, irrelevante, inocente, desesperada. Había una lista interminable de seres humanos, cada uno con un precio estimado en función de su valor, que no era más que una evaluación fría de sus secretos, miedos, deseos y debilidades. Todo estaba siendo subastado. La información privada, el miedo, la desesperación, la angustia, la exposición total.
Laura sintió una incomodidad creciente. Esta no podía ser una broma. La oscuridad de lo que veía comenzaba a calar en sus huesos, un frío que no podía sacudirse. Con la mano temblorosa hizo clic en uno de los enlaces, el de una mujer cuyo nombre la perturbó. María Gómez. Un perfil de una mujer común, de unos 30 años, con una foto de perfil borrosa. Pero debajo de la foto, había detalles inquietantes. La dirección de su casa, nombres de sus hijos, el historial de sus compras, los lugares donde frecuentemente iba, su trabajo, sus relaciones. Un resumen de su vida, expuesto sin remordimientos, como si todo lo que esa persona había vivido estuviera a la venta. Laura retrocedió, pero una extraña sensación la empujó a seguir navegando. Pasaron minutos, tal vez horas. Cada vez más nombres, más vidas, más detalles personales expuestos, todas subastadas por cifras abrumadoras. Algunos de los compradores ya habían dejado comentarios debajo de las vidas de sus víctimas, personas que ni siquiera conocían, pero cuyos secretos los hacían sentir poderosos. El sentimiento de control sobre otro ser humano, como si pudieran mover las piezas del tablero a su antojo, empezaba a ser palpable. De repente, un mensaje apareció en su pantalla, interrumpiendo su obsesiva navegación. Laura Miller, ¿estás dispuesta a vender tu alma? Laura saltó atrás, el terror recorriéndole la espalda como un escalofrío. ¿Cómo sabían su nombre? Miró con incredulidad, pero el mensaje seguía allí, fijo en su pantalla. Su nombre, su dirección, su vida. Algo más oscuro se estaba cerniendo sobre ella. Algo mucho más allá de la simple curiosidad. El sitio continuó. Sabemos todo sobre ti. Sabemos que tu vida está llena de secretos, de miedos. Todos tenemos algo que esconder, ¿no es cierto? En nuestra subasta, tus peores secretos tienen un precio. Y tú, eres un producto muy valioso. El mensaje desapareció. Pero Laura no podía dejar de pensar en esas palabras. ¿Cómo podían saber tanto sobre ella? ¿Quiénes eran los compradores? ¿Y qué harían con esa información? Aterrorizada, intentó salir de la página, pero el sitio ya no le permitía hacerlo. Su mouse se movió por sí solo, navegando hasta otro enlace, uno titulado Objetos de Poder. Dentro, Laura vio más cosas que la llenaron de horror. Fotos de personas comunes, tomadas sin su consentimiento, capturadas en momentos de vulnerabilidad. Algunas personas en las fotos lloraban, otras se veían confundidas o aterradas. Las fotos no eran de un espectáculo público, eran imágenes privadas, robadas de las vidas más íntimas, más secretas. Y todo era parte de la subasta. En el fondo de la página, un botón rojo brillaba con fuerza. Hacer una oferta por un alma. A pesar de su miedo, Laura hizo clic en ese botón, impulsada por una mezcla de curiosidad mórbida y desesperación por entender qué estaba ocurriendo. Al instante, su pantalla se llenó de más datos sobre ella, detalles que incluso ella había olvidado. Su historial de navegación, sus correos electrónicos, conversaciones privadas. Algo dentro de ella sintió que ya no había vuelta atrás. El siguiente mensaje que apareció fue el más aterrador de todos. Tu alma ya está en venta. Un comprador ha realizado una oferta por ti. Te has convertido en un objeto. Nos vemos pronto. Y antes de que pudiera reaccionar, su ordenador se apagó, sumiendo la habitación en la oscuridad. Laura se levantó apresuradamente, tratando de encender el equipo, pero el miedo la paralizó. Algo dentro de ella le decía que algo estaba observando, algo estaba al acecho. Un terror indescriptible la invadió. Algo mucho más allá de lo que había visto en la pantalla. La sensación de que sus secretos más oscuros, sus miedos más profundos, habían sido desenterrados y vendidos como si fueran simples mercancías. Y ahora, aquellos que habían pagado por ello vendrían a buscarla. Sabían lo que la atormentaba, sabían dónde vivía, sabían su historia. Un golpeteo en la puerta la sacó de su trance. El sonido era bajo al principio, casi imperceptible, pero pronto se convirtió en un martilleo frenético. Algo en su interior le decía que no debía abrir, pero su cuerpo no podía evitar moverse hacia la puerta. Cuando la abrió, no había nadie, pero al mirar al suelo, vio un paquete envuelto en papel negro. Con manos temblorosas lo desenvolvió. Dentro encontró una carta, solo contenía una línea escrita con sangre. Nos vemos pronto. Era el último mensaje que recibiría. El terror que Laura había sentido esa noche nunca la abandonó. Nadie volvió a saber de ella,
La subasta siguió, y otras vidas fueron ofrecidas, otras almas fueron compradas, pero los que estaban detrás de todo esto ya sabían que habían adquirido a una víctima más, alguien cuyo terror había sido sellado en la oscuridad de la Deep Web. Y en algún lugar, entre las sombras, su alma ya no le pertenecía. Eran las 3:47 de la madrugada cuando Marco se despertó en su apartamento vacío. La luz de la pantalla de su laptop iluminaba la habitación, creando sombras grotescas sobre las paredes. Sus ojos, rojos de insomnio y lágrimas contenidas, parpadeaban lentamente, como si resistieran la idea de enfrentarse a la dura realidad que lo rodeaba. La depresión lo había devorado durante meses, y ahora, al ver el reflejo en el cristal de su ventana, solo podía reconocer a un hombre cansado, vacío, que había perdido todo sentido en su vida. La idea de acabar con todo había rondado su mente durante semanas. El peso de su trabajo, su vida social inexistente, las constantes discusiones con su familia y la soledad que lo aplastaba, lo habían empujado al borde. Sin embargo, no podía hacerlo. Algo, una pequeña chispa, seguía impidiendo que diera el paso final. Y así, en esa madrugada sin rumbo, navegaba por la Deep Web, en busca de algo que lo sacudiera, algo que le diera un propósito por más macabro que fuera. Fue entonces cuando apareció, un enlace titilante que lo atrajo con la misma fuerza que una mosca a una luz. El juego del dolor, decía el título acompañado de una breve descripción. Juega a resistir el dolor. Los participantes se hacen daño mientras otros apuestan por cuánto tiempo podrás aguantar. Un escalofrío recorrió su cuerpo, pero algo dentro de él le susurró que debía seguir adelante. Había algo en esa frase que lo retó, algo que le prometía un escape momentáneo de su tormento interno. Marco, sin pensarlo 2 veces, hizo clic en el enlace. La pantalla se oscureció por un segundo y luego apareció un sitio web oscuro, con un fondo negro y texto en rojo. Había un chat en vivo y una serie de videos de personas haciendo cosas horribles consigo mismas, cortándose, quemándose, golpeándose con objetos pesados. Las apuestas se disparaban en la esquina inferior derecha, con espectadores apostando en tiempo real sobre cuántos minutos más resistirían los participantes. Un mensaje emergió en la pantalla. Bienvenido al juego del dolor. ¿Estás listo para jugar? El dolor es solo el principio. Si llegas a la meta, la recompensa será tuya. El corazón de Marco latía con fuerza. Algo le decía que esto era peligroso, que algo no estaba bien. Pero esa era la misma sensación que sentía todos los días de su vida, ¿no? La misma opresión en su pecho, la misma sensación de que estaba atrapado en un ciclo sin salida. De alguna manera, este juego le ofrecía lo que necesitaba, una salida, aunque fuera a través del sufrimiento. En su pantalla apareció un mensaje de advertencia. Recuerda, una vez que entras no hay salida. El juego comienza ahora. Marco vaciló, pero su mano casi por sí sola movió el cursor hasta el botón de aceptar. En ese instante la pantalla se volvió completamente blanca, y la imagen de un cráneo con llamas comenzó a parpadear, como si estuviera mirándolo fijamente. En su oído el sonido de un susurro lejano lo hizo temblar. ¿Resistirás? Marco cerró los ojos, respiró profundamente y apretó los dientes. De pronto un dolor punzante atravesó su muñeca. Abrió los ojos y vio cómo una cuchilla había aparecido en su mano, como si alguien la hubiera puesto allí sin que él la tocara. En la pantalla los espectadores comenzaban a apostar. Aguantará 15 minutos más, decía uno de los mensajes. Otro apostó a que no resistiría más de 10. Marco miró el filo, su mente estaba en blanco, pero su cuerpo reaccionó automáticamente, cortando lentamente la piel de su muñeca. El dolor era real, insoportable, pero había algo en ese sufrimiento que le traía un extraño alivio, como si hubiera encontrado una forma de sentirse vivo nuevamente. Algo en él lo impulsó a seguir. Mientras tanto, el reloj en la pantalla marcaba los segundos. 15 minutos restantes, decía el contador. La apuesta de los espectadores se disparaba, y Marco sentía que su cuerpo ya no le pertenecía. Cada corte, cada golpe, cada punzada de dolor se volvía más real. Su mente se estaba desvaneciendo. El único pensamiento coherente era resistir, aguantar, y no darles el gusto de verlo ceder. El dolor comenzó a multiplicarse.
extendiéndose más allá de su muñeca. Se sintió como si la herida se extendiera por todo su brazo, como si algo estuviera deshaciéndose de él, arrancándolo por dentro. En la pantalla las apuestas aumentaban. 5 minutos más, decía el chat. Marco estaba perdiendo la noción del tiempo. El miedo se había apoderado de él, pero algo más oscuro comenzaba a apoderarse de su ser. No era solo el dolor físico. Algo en su mente estaba quebrándose, como si el juego estuviera retorciendo su conciencia. En un momento un mensaje emergió en la pantalla. El dolor es solo el principio, ahora juega para sobrevivir. Un escalofrío recorrió su espalda. La cuchilla, aún en su mano, comenzó a moverse por sí sola, dirigiéndose hacia su rostro, como si fuera guiada por una mano invisible. Marco intentó soltarla, pero sus dedos no respondían. La cámara del juego capturaba cada momento, mientras los espectadores apostaban sobre si él lograría resistir la tortura mental y física a la que estaba siendo sometido. La cuchilla hizo un corte en su mejilla, y Marco gritó. No de dolor físico, sino por el terror que lo invadía. Algo en su interior gritaba por salir, por liberarse de la pesadilla, pero no podía. Estaba atrapado en una espiral de sufrimiento. El juego no era lo que él pensaba. Ya no era solo dolor físico, sino una experiencia mental que lo devoraba por completo. Cada minuto que pasaba, la sensación de perder el control crecía. Las paredes de su apartamento parecían cerrarse sobre él, y las sombras, antes inofensivas, comenzaban a moverse, deslizándose como serpientes por el suelo. Marco intentó levantarse, pero su cuerpo ya no respondía. La pantalla de la laptop parpadeaba, mostrando el rostro de un hombre que parecía estar observando con una expresión de placer macabro. En un último intento por liberarse, Marco intentó desconectar la laptop, pero al tocar el cable de alimentación, una descarga eléctrica recorrió su cuerpo. La laptop no se apagó, pero el dolor en su pecho creció exponencialmente. La sensación de estar siendo consumido por las sombras de la habitación se intensificó. El terror, la desesperación y el pánico se mezclaban en su mente. El dolor se volvió una presencia tangible, como si estuviera siendo desgarrado por algo más allá de su comprensión. El juego no iba a terminar. Marco sabía que no habría forma de salir. La pantalla seguía mostrando la cuenta regresiva. Solo quedaban unos segundos. ¿Vas a morir aquí?, preguntó una voz distorsionada desde los altavoces de la laptop. Marco, completamente desquiciado, miró al frente, sin poder comprender lo que estaba sucediendo. El dolor lo cegaba. El sonido de su respiración era lo único que podía escuchar. Luego, las luces de su apartamento comenzaron a parpadear, y una figura oscura apareció en la puerta de su habitación. La figura se acercó lentamente, sus pasos resonando en el silencio absoluto. Marco, ya en un estado de desesperación total, vio cómo la sombra avanzaba hacia él, y el dolor de su cuerpo se intensificaba como si estuviera siendo devorado por esa presencia oscura. El juego ha terminado, susurró la sombra. En ese momento la laptop se apagó de golpe, y la figura desapareció. Marco, ahora completamente debilitado, cayó al suelo. El dolor desapareció al instante, pero el terror que había experimentado dejó una marca permanente en su mente. La última imagen que vio fue la pantalla en negro, con la frase, «Juego completado. Gracias por jugar». La habitación quedó en silencio mientras el eco de sus gritos perduraba en el aire. Marco nunca salió de la Deep Web. Nadie volvió a saber de él. La laptop fue encontrada más tarde, apagada, con la última entrada del juego registrada. Pero Marco había desaparecido por completo. Algunos decían que su alma había quedado atrapada en ese oscuro universo virtual, mientras otros murmuraban que las sombras del juego nunca lo dejaron escapar. Y así el juego del dolor siguió funcionando, buscando nuevos participantes dispuestos a sufrir en su nombre. Un pesado silencio envolvía la oficina de Carlos Álvarez mientras repasaba los últimos detalles de su investigación. Los monitores brillaban con la luz fría de las pantallas, y las palabras «mercado negro» parpadeaban en su mente como una advertencia. Durante semanas había seguido el rastro de una historia que, aunque desconcertante, prometía ser su mayor éxito como periodista. Había oído rumores sobre la Deep Web, ese rincón oscuro de Internet, donde se ocultan los secretos más atroces de la humanidad.
En su afán por destapar la verdad, Carlos se adentró en un terreno peligroso y, sin saberlo, había comenzado a acercarse demasiado. El acceso a la Deep Web no era algo que pudiera hacerse a la ligera. Había métodos y protocolos que cada investigador debía seguir para no ser detectado. Usó una red encriptada y se escabulló a través de las sombras digitales como si fuera un espectro. Pero al entrar en el foro privado, la sensación de inquietud fue inmediata. Un lugar llamado La Casa, donde personas adineradas compraban y vendían vidas. Cientos de mensajes, intercambios y detalles macabros llenaban los hilos de la conversación, todos centrados en un solo tema: la cacería humana. Allí, los ricos se ofrecían como cazadores y los participantes, los que aceptaban ser cazados, eran personas que, por alguna razón u otra, habían caído en sus redes. La oferta parecía un juego, algo pervertido pero real. La muerte no era más que una mercancía, y la vida humana no valía nada más que un precio en dólares. Carlos, con el corazón acelerado, había leído varias entradas, incluso contactado a algunos de los involucrados, usando su faceta de periodista infiltrado. El foro parecía estar lleno de comentarios codificados, que apenas tenía tiempo de descifrar, cuando uno de ellos, con un tono más personal y directo, llamó su atención. El mensaje decía: si estás dispuesto a ser parte de algo más grande, la casa está más cerca de lo que crees. Estaba tan intrigado que no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo hasta que ya era demasiado tarde. Una tarde, mientras se encontraba en su apartamento, Carlos recibió un mensaje privado, un remitente anónimo con un código simple. La fecha está marcada. Sin dudar, accedió al mensaje, y en ese momento, el terror comenzó. Un archivo adjunto contenía coordenadas y una fecha, algo que Carlos no entendió inmediatamente, pero sabía que el tono no era el de un juego. Al principio pensó que se trataba de un truco o alguna clase de broma macabra, pero la fecha que había sido marcada en el archivo coincidía con el día en que la caza debía comenzar. La adrenalina lo recorrió de inmediato. Algo estaba por suceder, algo que ya no podría evitar. A las pocas horas la paranoia lo invadió. Carlos cerró su computadora, desconectó todos sus dispositivos, pero la sensación de estar siendo observado creció con cada minuto que pasaba. Su teléfono vibró en su bolsillo. Sin pensarlo, lo sacó y vio que era una llamada desconocida. Tembloroso contestó, pero no hubo respuesta. Solo un susurro, tan leve que apenas podía distinguirse del sonido estático. La llamada se cortó. Algo dentro de él le dijo que no debía haber respondido. El siguiente día, sin previo aviso, 2 hombres irrumpieron en su apartamento. La puerta voló por los aires con un fuerte estruendo, y antes de que Carlos pudiera reaccionar, un golpe lo dejó inconsciente. Cuando despertó, ya no estaba en su hogar. El frío acero de una jaula lo rodeaba, y el sudor le empapaba la frente. No podía mover las manos ni los pies. Un fuerte dolor en su cabeza le indicaba que algo había ido muy mal. Los gritos de otras víctimas resonaban a lo lejos. Podía sentir su respiración entrecortada y el pánico en aumento. Los hombres que lo habían secuestrado no hablaban. Eran sombras sin rostro, sin identidad. Parecían más como máquinas que como personas. Al principio Carlos no entendió lo que estaba pasando. No podía creer que se encontrara atrapado en algo tan horrendo. Pero cuando escuchó los pasos de otros prisioneros, comprendió que su vida ya no le pertenecía. Estaba en el centro de la casa. Los cazadores, personas con dinero y poder, estarían buscando a alguien como él, como un animal perseguido por deporte. Las reglas eran simples: ser cazado o cazar, y él, desafortunadamente, era la presa. La jaula donde lo mantenían era parte de una estructura en la que se podían ver otras celdas, cada una con un prisionero diferente. A lo lejos, Carlos veía figuras borrosas moverse rápidamente. Algunos intentaban escapar, pero era inútil. Las puertas y ventanas estaban aseguradas con cadenas y cerrojos de alta seguridad. Él estaba atrapado en lo que parecía ser una instalación subterránea, lejos de cualquier ayuda. En ese momento, su mente trabajaba a 1000 por hora. ¿Qué podía hacer para sobrevivir? Sabía que lo único que importaba ahora era escapar. Las horas pasaron lentamente. Mientras Carlos intentaba idear un plan, escuchaba cada vez más gritos y sonidos provenientes de las otras celdas. Algunas personas se resignaban, otras se debatían entre la desesperación y el miedo. De repente, una voz femenina llamó su atención.
La mujer en la celda de al lado susurró: «Si quieres sobrevivir, no confíes en nadie. Ellos están observando siempre». El terror en sus palabras era palpable. Ella, al igual que Carlos, sabía que la única manera de escapar era ser más astuto que los cazadores. Finalmente, la puerta de su celda se abrió. Un par de hombres armados lo miraron fijamente sin una palabra. Carlos sintió como la frialdad del ambiente lo invadía aún más. Lo empujaron hacia un corredor largo y oscuro, donde el sonido de los pasos de los demás prisioneros resonaba. El miedo lo atenazaba, pero su mente comenzó a centrarse en una sola cosa: sobrevivir. Lo llevaron hasta una sala grande. La luz era tenue, y apenas se podían distinguir las sombras que se movían detrás de la neblina. Un grupo de personas, vestidos con trajes oscuros y máscaras, observaba desde una plataforma elevada. Se trataba de los cazadores. Una de las figuras se acercó lentamente, como si estuviera disfrutando de cada paso que daba hacia él. Carlos no tenía tiempo para pensar. Actuó por instinto, impulsado por el pánico. Con un grito desesperado, empujó al guardia que lo acompañaba, lo derrapó contra el suelo y, sin pensarlo, corrió en la dirección opuesta. El sonido de las armas al ser desenfundadas retumbó en su oído. Estaba corriendo por su vida. A medida que se adentraba en el laberinto subterráneo, Carlos sabía que no podría escapar solo. Sin embargo, algo dentro de él le decía que tenía que seguir adelante, sin importar el precio. Su corazón latía con fuerza. La adrenalina lo mantenía en movimiento. Con cada paso la sensación de ser observado se intensificaba, pero él no podía detenerse. Finalmente llegó a una sala de control, donde observó una pantalla con múltiples cámaras que mostraban las ubicaciones de otros prisioneros. Sin pensarlo, se lanzó hacia la consola de control. Comenzó a teclear frenéticamente buscando la salida. A lo lejos escuchó pasos. Sabía que no tenía tiempo. Cuando la puerta se abrió, el hombre que lo había perseguido se detuvo al verlo frente a la pantalla. Ambos se miraron fijamente. La tensión era insoportable. Carlos, con la respiración entrecortada, apretó el botón que liberaba la puerta de seguridad. El sonido de la puerta abriéndose fue un alivio momentáneo, pero aún no estaba a salvo. Corrió con todas sus fuerzas, pero justo cuando pensaba que había escapado, una mano lo atrapó por el cuello. La oscuridad lo rodeaba, y Carlos entendió que no podía ganar. El cazador había ganado. Él ya no era un periodista. Ahora, su vida se había convertido en un juego, una caza más. Al final, la cámara de vigilancia se apagó, y en la pantalla de control solo quedó la imagen de un hombre luchando por escapar. La caza continuaba. Las sombras invisibles observaban desde las paredes. Los cazadores nunca se detendrían. Leo nunca imaginó que su curiosidad por la Deep Web lo llevaría a un lugar tan oscuro. Como muchos jóvenes, la tentación de explorar los rincones más prohibidos de Internet era demasiado fuerte para ignorarla. Sabía que era peligroso, pero el morbo que despertaban los foros clandestinos, las ofertas de software ilegal y los mercados oscuros lo atraían como una polilla a la luz. Nada de eso le parecía realmente tangible, nada que pudiera afectarlo. Después de todo, él solo era un espectador, un simple curioso. Nunca había imaginado que esa curiosidad lo conduciría a un destino tan aterrador. Todo comenzó con una publicación en un foro de la Deep Web que le llamó la atención. Ofrecían un software exclusivo que prometía la posibilidad de hackear cuentas bancarias. A lo largo de varias noches, Leo había estado aprendiendo sobre hacking, cada vez más fascinado por el poder que otorgan las herramientas de acceso a sistemas protegidos. Aquel software parecía ser su oportunidad de oro, la herramienta perfecta para probar sus habilidades en el mundo del cibercrimen. La publicación era vaga, pero Leo, siempre escéptico pero curioso, decidió investigar más a fondo. Después de realizar varios intercambios con el vendedor, logró conseguir el archivo que había estado buscando. El archivo vino encriptado, pero eso no le impidió acceder a él. Leo estaba ansioso por probarlo, por ver si realmente podía hackear una cuenta bancaria, por sentir esa sensación de poder que había imaginado tantas veces. Así que siguió las instrucciones y ejecutó el software en su computadora. Pero en lugar de la interfaz limpia y sencilla que había esperado, el software le presentó algo diferente. Una serie de códigos de acceso, que nunca había visto antes, se desplegaron en su pantalla.
parecía más un conjunto de instrucciones técnicas, algo muy por encima de lo que Leo había aprendido hasta entonces. Y entonces, una ventana emergente apareció, esta vez no pidiendo una contraseña o un código, sino algo mucho más inquietante, una lista de nombres, direcciones, fotos, y una sección que Leo no comprendió de inmediato: órganos disponibles. Sus manos temblaron al leer esos nombres, pero no entendió del todo lo que significaban. Pensó que era parte de una broma o un malentendido. Sin embargo, el mensaje que apareció a continuación borró cualquier duda sobre lo que estaba sucediendo. La ventana emergente cambió a un fondo oscuro, y un mensaje directo apareció en letras rojas brillantes. Estás en el mercado equivocado, Leo, y ahora no hay forma de salir. En ese momento, Leo sintió una presión en el pecho, como si alguien lo estuviera observando, y de repente una notificación se mostró en su pantalla. Era un mensaje que parecía provenir de la misma fuente. Has activado una red que no puedes controlar, y ahora estás siendo rastreado. Su corazón comenzó a latir con fuerza, un sudor frío cubrió su frente, y la paranoia lo invadió. Lo primero que hizo fue desconectar su computadora, temiendo que su IP estuviera siendo rastreada, que las autoridades estuvieran a punto de llegar, o peor aún, que alguien mucho más peligroso lo estuviera observando en ese mismo momento. Pero no fue suficiente. A las pocas horas el teléfono de Leo vibró. Un mensaje apareció en la pantalla. Estás mirando demasiado cerca, Leo. Es hora de que nos conozcamos. En ese instante, el terror comenzó a apoderarse de él. Sabía que había hecho algo que no debía, pero no podía comprender hasta qué punto había llegado. La desesperación lo consumió, y el miedo se adueñó de sus pensamientos. Pensó en borrar todo, en salir de su casa, en huir. Sin embargo, una parte de él, esa curiosidad insaciable, lo impulsó a investigar más, a buscar respuestas en lo que había encontrado. Con miedo pero decidido, comenzó a desentrañar la red a la que había accedido. Fue entonces cuando descubrió la verdadera naturaleza del software. No solo hackeaba cuentas bancarias, sino que estaba conectado a una red mucho más peligrosa, más oscura y más mortal de lo que jamás había imaginado. La Deep Web, en su versión más sombría, no solo era un refugio para el crimen cibernético, era un mercado real, un lugar donde se vendían órganos humanos, donde las vidas de las personas se intercambiaban por dinero, donde los traficantes de personas y órganos operaban sin ningún escrúpulo. En ese mismo instante, Leo comenzó a comprender lo que significaba mercado, una cadena de compradores y vendedores que no solo intercambiaban dinero, sino también la libertad y la vida misma de seres humanos. Los órganos disponibles en su pantalla no eran solo datos, eran personas reales, atrapadas en un sistema infernal del cual no podían escapar. Y él, en su torpeza, había sido arrastrado a ese abismo. Pero la verdadera pesadilla comenzó cuando se dio cuenta de que la red lo estaba observando, lo estaban acechando. A través de cada uno de sus movimientos, de cada clic que hacía, de cada búsqueda que realizaba, estaba siendo monitoreado. El software que había descargado no era solo una herramienta, era un rastreador, un cebo que lo había atrapado en una red de la que no podría salir tan fácilmente. Leo intentó desconectar todo, su computadora, su teléfono, su conexión a Internet. Hizo todo lo posible para protegerse, pero el terror que lo invadió cuando vio una notificación en su teléfono que decía: «Te estamos mirando, Leo. Sal de tu casa. Es hora de conocernos». Fue el momento en que comprendió la magnitud del peligro. Lo habían rastreado. Sabían quién era, sabían dónde vivía. El pánico lo hizo correr hacia la puerta sin un plan, sin un objetivo claro. Salió a la calle, con la sensación de que algo o alguien lo seguía. El sonido de sus propios pasos resonaba en sus oídos mientras la angustia lo consumía. Sabía que no podía quedarse en su casa, pero tampoco podía huir de lo que había desatado. Cada sombra que se cruzaba en su camino parecía tener algo más detrás de ella. Cada rostro que veía lo hacía sentir como si fuera un objetivo. Al final, Leo se refugió en un café, con la esperanza de encontrar algo de paz. Pero cuando miró su teléfono, vio una nueva notificación. Esta vez, era una foto de su propio rostro tomada desde el exterior del café, con un mensaje debajo: «Nos vemos pronto, Leo». El terror se apoderó de su cuerpo, y en un impulso, abandonó el café, corriendo sin rumbo,
aterrorizado por lo que sabía que estaba sucediendo. No había forma de escapar de aquello, y las sombras que lo perseguían no eran solo las de la noche. No importaba dónde fuera, sabía que no podía escapar de lo que había comenzado. La conclusión llegó rápidamente. En la mañana siguiente, Leo fue encontrado en un callejón, sin vida, con la mirada vacía, como si la desesperación lo hubiera consumido por completo. Nadie sabía cómo había muerto, pero la policía no tardó en encontrar en su computadora una conexión con la red que había estado buscando: el mercado de las sombras. Pero ya era demasiado tarde. La red nunca deja testigos.